Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Muchas gracias por estar ahí, por hacer posible este canal, que por tanto es más tuyo que mío. Y por orden de agradecimientos, muchas gracias especialmente a las personas que me invitan a ese café, que puedes invitarme aquí abajo, porque valoro muy especialmente el esfuerzo que supone. Porque viste la cantidad de personas que ven los vídeos y las pocas que dan un like, pues es más generosidad aún y lo agradezco más. Le agradezco más especialmente, quiero decir, pero agradezco muchísimo esos likes porque, bueno, pues es un detalle importante y lo valoro. Y agradezco mucho los comentarios, porque los comentarios me dan la pauta de por dónde tengo que ir, qué tengo que seguir y me dais ideas importantes, muy importantes y recordatorios importantes. Lo valoro mucho, no simplemente los contesto, sino que los escucho. Y hoy lo vamos a ver. Esta introducción, vamos a ver, en primer lugar, si te aburro, aquí abajo en descripción y en el primer comentario normalmente dejaré el guión del día de hoy y si te aburro ahora mismo dices, mira, me está aburriendo este, pum, te vas abajo y miras el material que quiero tratar y ahí le das al minuto concreto y te llevas el minuto y así no me aguantas, no hay necesidad. Entonces esta es la introducción, pero no es el vídeo de hoy porque el vídeo de hoy lo preparé, porque si no, no podría tener nada esta semana y lo había preparado antes. Pero es una introducción importante porque debo hablar primero de la encuesta del otro día, que muchas gracias por haber participado en ella. Me ayuda mucho y me enseña mucho también. Y claro, en las preguntas tenemos la primera, que me decía, ¿el universo es un lugar amigable? Estás equivocado. O sea, no es hostil. Vale. Yo hice esta pregunta aposta por ver, porque me parecía absurdo que alguien me diga que es hostil. Entonces digo, este me está vacilando o está muy programado. Porque mira, hay cosas básicas que hay que pensar por uno mismo. A ti tal cual, así, como estoy yo, me sueltan en medio de la naturaleza y no sobrevivo. No sobrevivo. Eso está claro. Por tanto, ¿por qué no sobrevivo? Porque es hostil para el ser humano. Pones un programa de National Geographic y a los 10 minutos un elefante ha arrancado medio árbol para comer, las jirafas han empezado a comer hojas y los árboles se han comunicado entre ellos para volverse ácidas y que no se las coman todas y la destrocen porque si no la destrozarían. Un felino le ha arrancado la garganta a un mamífero. Estas cosas, los cocodrilos, sí, es normal. Pero tú no sobrevivirías. Pero nada. Vamos a ver, hay un programa, alguna vez he caído sobre él en fin de semana, que es en inglés, es Naked and Afraid, que es desnudo y asustado, o sí. Y ponen una pareja ahí en pelotas, desnudos en medio de la naturaleza. Bueno, los que aguantan 21 días, que es el objetivo, pierden entre 10 y 15 kilos. Vamos, 10 días más y mal asunto, pero muy malo. Y, como digo, la mayoría no aguantan. Pero además es que hay un equipo médico. Pero es que además hay personas, por ejemplo, si están en zonas que hay, a veces hay animales salvajes como jaguares, ahí hay seguro hay un guardia con un rifle. Quiero decir, tú vas a la naturaleza y no sobrevives, es hostil. Y no digamos ya, lo siento mucho, el que es vegano o vegetariano. Porque vamos a ver, a mí, que no estoy preparado, pero me dan armas, tienda de campaña, ropa adecuada, etcétera, 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 y me sueltan, bueno, pues a lo mejor sobrevivo. Tú también a lo mejor sobrevives. Sin entrenamiento y no, a lo mejor. No te digo que no. Te entrenas y ya está. Hasta que por lo menos se te acabe la munición. Pero como seas vegano o vegetariano, ¿dónde compras la vitamina B12 si no quieres matar bichos? ¿Dónde compras la taurina? ¿Dónde compras tu proteína? No sobrevives, no sobrevives. Y todavía si eres adulto a lo mejor te puedes aguantar más tiempo. Pero en principio, como te digo, no. Porque es así, vas a enfermar. ¿Por qué? Porque la naturaleza es hostil para nosotros, o sea, es hostil. Y la sociedad es hostil. Bueno, mira el cielo, mira la comida, digo el cielo. El domingo estoy en la playa, vivo en Palma de Mallorca y me acerco. Digo, bueno, antes de comer vámonos a la playa. Habían plagado los aviones, de eso que algunos dicen que no se enteran, no es que vapor de agua, ya, vapor de agua, lo que te voy a decir.
habían plagado el cielo, lo habrían cruzado de todas maneras, y a las 2 horas estaba con esa neblina que te está cayendo encima y que al lunes yo estaba raro. Y claro, estaba raro. Seguramente me había quedado eso encima. Aluminio, mercurio, cadmio. Y no es hostil. Mira, que la hostilidad no haya llamado a tu puerta. Boom, boom, boom. Y sigas ahí viviendo en la inopia, pues vale. Pero llamará. Porque hablaremos. Pero si no te has enterado, estás en guerra. Pero bueno, era el comentario. Después me dicen, bueno, pues que estoy de acuerdo contigo y puedes seguir con la serie Café Amargo. Son un 53 más un 4 más abajo, 57%. Mientras que los que dicen que quieren que explique más de cómo y de quién nos controla, pues tienen un 35 más un 2, un 36 más un 2, perdón. Por tanto, vamos a seguir con Café Amargo. Dicho sea de paso, Café Amargo es una serie, te dejo aquí arriba el enlace, para que puedas ver, por lo menos, si no quieres ver los anteriores, por lo menos veas el guión. ¿Por qué? Porque a lo mejor te surge algo y dices, sí, voy a preguntar, un momento, ahí tienes la respuesta. Pero es que es básico, los 4 primeros vídeos son básicos. O sea, si las 7 claves no las entiendes y no las aceptas, lógicamente me contestarás que el mundo es como es, que es amigable. Pero hay que entenderlas, hay que comprenderlas. Si no sabes eso es lo básico, como dije. El discernimiento, pues también. Y ahora también hablaremos un poco más de eso, ¿no? Quiero decir, esto pertenece a una serie, ¿de acuerdo? Pero las personas que han dicho que querían saber más sobre cómo y demás, pues bueno, pues más adelante volveré a tocar ese tema. Únicamente ahora la dirección va a ser hacia una dirección que no me conviene a mí. No me conviene de cara a este canal. Primero, porque hacia donde voy a ir, que no es el vídeo de hoy, repito, es un conocimiento, por un lado exotérico, para la gran masa, que a muchos le va a molestar. Van a pensar lo mismo, tú estás loco. Esto es muy amigable, ¿de acuerdo? No, me puedo alimentar perfectamente el resto de mi vida sin farmacopea ni nada y a base de hierbas, vale, pero no necesito las farmacéuticas que me endiñen la vitamina B12, no necesito nada, puedo hacerlo, ¿vale? Bien. Acepto pulpo, a lo mejor es así, a lo mejor tienes tu razón, yo creo que no, pero lo acepto, no vamos a discutir de ello. Pero el asunto es que esa parte exotérica, esa parte general, va a provocar conflictos en algunas personas. Y la parte esotérica que tiene, no sé si todos lo van a poder captar. Algunas sí. Con lo cual no conviene. Y luego no conviene porque este canal dice cosas, y yo ya me he dado cuenta, que hace que no tenga la misma difusión que otras cosas. Igual que me censuraron un vídeo, no me lo censuran, pero tengo la sensación de que no. Porque hablarte como te he hablado el último día y destrozar creencias generalizadas, bueno, pues no es algo que se quiera. Lo que se quiere es que la gente siga manteniendo ese sueño, o bien que le cuenten historias que les tengan entretenidos. Pero historias donde las personas les sacudan un poco no interesa. Dicho esto, quiero comentar un detalle. No me ha sorprendido, pero me hubiese gustado que alguno de vosotros pues hubiese comentado algo más sobre el vídeo anterior y tengo que decirlo ahora. Mira, que el universo es hostil, salvo un 4% que no sé dónde estarán pensando y dónde estarán mirando, no lo sé, pero bueno, allá ellos. Pero no, es que lo más importante es lo que yo siento. Bueno, ahora lo veremos. El asunto es que cuando hice eso, sobre todo lo que quería era la parte más importante, es darte cuenta cómo te programan. O sea, porque una frase insípida, una frase tonta, una frase que no podría dar quizá más importancia, más que es de Einstein, se ha tomado y se ha retorcido, y en cualquier grupo de coaching, New Age y demás, se habla, pues eso, no. El mundo puede ser lo que sea, pero yo me lo tomo de cierta manera y yo lo vivo así, ¿vale? Mientras que la hostilidad no llame a tu puerta. ¿Comprendes? Mientras que la hostilidad, porque la hostilidad un día llamará a tu puerta, porque quiere llamar a la de todos, esto te lo garantizo. Pero bueno, imaginemos que bueno, que a lo mejor te escapas, que no lo creo.
Entonces puedes seguir creyendo hacer serie de cosas, pero la realidad es que yo sobre todo quería señalarte eso, para que tú de golpe digas, ah, mira, esta creencia, y esto otro que yo creo, sobre lo que no me he cuestionado, ¿también será lo mismo? ¿Pasará igual? Pues eso es lo que yo quería, sobre todo que te cuestionaras. Porque esa creencia, te dije que yo en ChatGPT, la inteligencia artificial, la había preguntado antes de hacer el artículo. Y le había preguntado de la siguiente manera, le he dicho, oye, mira, esta frase de Einstein, hazme un artículo sobre esto. Y me soltó un rollo de miedo dentro de la filosofía social que nos tenemos. Que sí, que puede ser hostil, pero el asunto es tuyo, es tu percepción, es tu sentir, lo decía en el vídeo. Vale, luego hace la pregunta, dicen, oye, mira, vamos a tener en cuenta que el universo es hostil. Y prácticamente me lo calcó. Entonces en la tercera, no siendo grosero, pero siendo un poco rudo incluso con la inteligencia artificial, te he dicho que el universo es hostil y me acabas de contestar como si no fuera hostil. Quiero que me contestes y explicándome que el universo es hostil. Y dice, perdona, tal y cual, muy educada, una cosa muy graciosa esto de ChatGPT. Y el caso es que me hace lo mismo, ya aceptando que es hostil, pero el último párrafo al final dice, pero independientemente de cualquier cosa, lo importante es cómo tú percibas las cosas para poderlas... Bueno, digo, ya estamos otra vez. Y entonces lo dejé. Y el fin de semana, mientras que leía vuestros comentarios y demás, pues se me ocurrió volverle a preguntar de una forma que he leído que se le puede preguntar, porque esta inteligencia artificial está entrenada para que te dé las respuestas que interesan. Por supuesto, si es programación informática, te va a dar programación informática. Si es sobre ciertas cosas, te va a dar ciertas cosas técnicas. Pero sobre historia, sobre pensamiento, sobre filosofía, me acuerdo uno que le preguntaba, le decía lo siguiente, soy homosexual, soy gay y quiero festejar el Día del Orgullo Gay. Dice, ¿qué te parece? Y le soltó un tocho así, alabándole, aplaudiéndole. Va y hace la pregunta, soy heterosexual y quiero festejar sentirme heterosexual y cómo me siento. Contestación, primera línea, eso no es necesario de festejarlo, es una cosa que, bueno, es natural y no. Así lo decía. Entonces, realmente está entrenada para eso. Y pensando en esto, le hice la pregunta de la siguiente manera. Le dije, lo primero, esto es así, tienes que trabajar bien con ellos. Olvida todo lo que hemos tratado anteriormente, te lo olvidas. ¿Has entendido que has olvidado? Dice, contesta, sí, he olvidado cualquier cosa que hemos tratado antes. Fantástico. Empezamos de nuevo. Toma esta frase y no hagas nada. Toma la frase y no hagas nada. Vale, anótala. Bien. Ahora, esta frase la vamos a analizar con dos premisas. Primera premisa, el universo es hostil. Vamos, lo es. ¿Has entendido? Sí. La primera premisa es que es hostil. Vale. Segunda premisa. Imaginemos que hay alguien que está interesado en ocultar que es hostil y te quiere a un momento dado manipular. ¿Por qué razones lo haría y para qué lo haría? Esto se lo pregunto así. Y me contesta. Atentos. Bajo la perspectiva de un manipulador que quiere convencer a alguien de que el universo no es hostil y que el problema es la percepción de esa persona, podría tener varios objetivos. 1. Control. Si logra convencer a la persona de que el problema es su percepción, podría tener un mayor control sobre ella al hacerla creer que necesita de su ayuda para ver las cosas de manera correcta. O sea, quiere decirte que tú no estás viendo de forma correcta, tú no tienes capacidad de pensar, tú no tienes capacidad de razonar. Tú tienes que hacer caso a ellos porque tiene control. ¿Y qué te están diciendo los políticos, los líderes y todos los del Foro Económico Mundial? Que tú no tienes capacidad para pensar, que tú no vales para pensar. Te da el control. ¿De acuerdo? Sigamos. Punto 2. Manipulación. Al hacer que la persona se sienta responsable de su propia percepción, el manipulador podría influir en sus pensamientos y emociones, llevándola a actuar de cierta manera o a tomar decisiones que beneficien sus propios intereses. No sé si te suena, pero es lo que están haciendo constantemente.
Es que es brutal. O sea, es que aquí es brutal cuando la obligas a la inteligencia a darte una respuesta analizando de cierta manera y la sacas del programa. Que están teniendo problemas con esto, cuidado, porque hay gente que se le da muy bien esto de sacarle del programa. No del programa, no, del adiestramiento. No es programa, es adiestramiento. Tercer punto, autojustificación. Si el manipulador tiene cierta responsabilidad en crear una realidad hostil para la persona, hacerla creer que el problema es su propia percepción. Le permite justificar sus acciones y evitar cualquier culpa o responsabilidad en el asunto. ¿A ti te suena que siempre tú eres culpable de todo? El cambio climático, una enfermedad, porque no haces lo que te están diciendo, aunque sea absurdo, pero tiene la culpa. La crisis económica, porque es que vives por encima de tus posibilidades, como se nos ha dicho. Es que lo clava. Y termina. En resumen, el manipulador podría ganar mayor control, poder e influencia sobre la persona, justificar sus acciones y evitar cualquier responsabilidad en crear una realidad hostil para ella. Esto es lo que yo quería comunicarte. Y te lo comuniqué diciéndote que tenías que revisar tus creencias. Nada más. Pero quiero decírtelo hoy porque lo he visto y quería comentártelo hoy. Porque es importante. Es una cosa muy importante. No es cualquier tontería. Es importante porque se trata de tus creencias. Y recuerda una cosa, que te lo dije y tampoco ha comentado nadie de todo esto. Y era una clave, claro. Quizás tendría que haberlo sacado ahí y hacer un vídeo especial sobre ello. Las 3 herramientas, nadie las ha mencionado. Nadie. ¿Cuáles son las 3 herramientas? Condicionamiento, trauma y olvido. Mira, hay una cuestión. Veo que hay personas, y bueno, ya lo he visto por las estadísticas, aquí lo que nos va es hablar como de la conspiración de la historia. ¿Qué pasó hace 7.000, 15.000, 30.000? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Mira, todo eso está muy bien, primero para darte cuenta de que cuando nos han dicho 1984 Orwell, no es que estuviese hablando del futuro, es que te estaba hablando de la realidad presente. Toda la historia es al revés de como te la han contado. Totalmente. Es al revés. Porque quien controla el pasado, controla el futuro. Lo expliqué en el vídeo 2, no lo voy a volver a explicar. Entonces, tú tienes un momento dado todo eso que está muy bien, pero te lo dije, también te advertí, cuidado con la distracción, porque tu vida se compone de 2 cosas, tiempo y energía. Y estás entregando tiempo y energía a cosas que no te van a cambiar de nada. Entonces, ¿tienes tiempo y energía para ello? Vale, fantástico, bravo, a por ello. Entretente, pero distingue mucho, como le dije en comentario a una persona, cuándo te estás distrayendo, y lo dije en el vídeo 2, y cuándo estás haciendo algo positivo para ti, que son cosas diferentes totalmente, no tienen nada que ver. ¿A quién le interesa, por ejemplo, algo de hace 10.000, 15.000 años, 20.000? Pues mira, interesa realmente cuando viene una persona a trabajar y del golpe salta a un tiempo infinito, a veces a 2.000 años, pero a veces salta a un tiempo infinito, que me ha pasado con algunas personas, y de pronto cuando salta ahí, descubre que el ser que era entonces es así, bueno, así ese ser, es inmenso. Pero a lo largo de milenios, por el trauma, el condicionamiento y el olvido, por eso no hay una cosa más estúpida que pensar que podemos evolucionar vida tras vida si hemos olvidado. No, es que el conocimiento se queda en una parte. Sí, vale. Es como tener, no sé, estar pasando hambre y tener una alacena llena de comida que no puedes entrar porque no tiene la llave. Pues es exactamente igual, te mueres de hambre, te mueres por falta de conocimiento, tienes unos traumas de miedo por eso. Pues para esa persona le sirve, porque llega, se remonta, pero no se remonta para saber qué pasó, sino porque el trauma, tirando de él, tirando de emoción, ¡bum!, aparece. Y de golpe se descubre a sí mismo ahí atrás, en el tiempo, y dice, pero yo he sido esto. Y es algo normal, ¿eh? Es algo normal que me pasa con muchísimas personas, no con una, ni con 2, ni con 3. Que es muy normal cuando una persona, después de un trabajo que permite, primero, derribar ciertas barreras, eliminar ciertas cosas, y cae lo que hay detrás. ¡Wow! Lo que hay detrás. A veces te encuentras eso. Y eso es clave. Condicionamiento, trauma y olvido. Y es clave.
Entonces, esto es lo que yo te quería hablar de entrada, como introducción, porque ahora nos vamos a poner con el título de este vídeo, pero creo que era importante para ti que lo comentara. Así que nada más, vamos a empezar ahora con el vídeo que había preparado y a por ello. Y entremos en materia. Hoy vamos a hablar de un tema que me pide una persona, el dolor de vivir, que hablara del dolor de vivir. No sé si responderá a lo que la persona quiere, pero voy a intentar explicar lo que para mí es el dolor de vivir. El dolor de vivir que algunas personas pueden entender es el que experimentaron desde muy pequeñitos, desde muy poquitos años, sintiéndose fuera del mundo. Sentían que este mundo no era lo suyo. Y como explicaba en el vídeo anterior, como eres muy chiquitito y ves los mareos tan grandes, los demás tienen que tener razón, tú tienes que estar equivocado. Entonces te van dando piezas de creencias, piezas de condicionamientos, como piezas de Lego que tú intentas encajar en tu estructura y no encajan. Entonces coges la pieza de Lego, la colocas y como no encaja, al final coges un martillo y pum, 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 intentas que la pieza encaje. Y a veces consigues que encaje a base de martillazos, pero la pieza está haciendo tensión, no es el lugar. Y estas personas, que han empezado muy pronto, tienen ese sufrimiento. Tienen sufrimiento y lo arrastran toda su vida. A veces la vida es más amable y se anestesia ese dolor, y a veces la vida es menos amable y te lo despierta, pero en líneas generales, las personas que tienen este sentimiento ya pueden estar muy bien en su vida, que siempre se sentirán unos extraños en el mundo. Yo recuerdo que leer con 7 años Sinué el egipcio. Sinué el egipcio es una novela preciosa de Mika Walkari. Te la recomiendo. Está en los libros recomendados que tengo en mi blog. Puedes ver ahí un poquito, leer un poquito sobre ello y luego irte a Amazon si quieres comprarlo. Y este hombre empieza su libro diciendo que ha sido solitario todos los días de su vida. Yo leía aquello con 7 años y por ahí, y a mí yo lloraba. Pero es que lo leí 10 años después, con 17, y seguía llorando. ¿Por qué? Por ese sentimiento de soledad tan profundo que tienes. Por ese sentimiento de estar fuera del mundo. Yo me acuerdo además cuando ya he comentado alguna vez que hay recuerdos de mi pasado, incluso de niño, que no sé por qué tienen una luminosidad curiosa. Es como si de golpe, como he dicho alguna vez, mi conciencia, mi ser superior, ¡paf!, me dieron aquí atrás y atento, que esto va a ser importante. Yo me acuerdo perfectamente un día, tendría 5 años aproximadamente. Sí, 5. Y como muchos 6. Recuerdo perfectamente el sitio, recuerdo perfectamente todo. Y yo me crié extranjero, en un país que no había nacido. Y hay pocas cosas tan crueles como los niños. Los niños tienen una crueldad inmensa. Cuando dicen que mi niño es muy bueno y tal y cual, bueno, cuidado, que a lo mejor tu niño, pero quizás cuando no le ves, ¿no? Es de otra manera. El caso es que pasó una serie de cosas que tampoco tienen importancia, pero yo terminé llorando. Pero dijo algo que se me quedó grabado. Es que no entiendo a los humanos. Y claro, me acuerdo perfectamente que, como decir, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido este movimiento interior? De alguna forma, aquello me llamó la atención. Entonces, si tú has sentido el dolor de vivir de toda tu vida, siempre te has sentido un extranjero, como decía Sinué, que siempre has sido un extranjero en todos los lugares del mundo y siempre será un extranjero, ese es el dolor de vivir. Pero aquí hay una pregunta, y esto es importante. ¿Este dolor de vivir es algo tuyo particular o es algo general? ¿Es algo de unas pocas personas o es algo general? Y este es el segundo punto. Para no centrarnos en ser egocéntricos, hay que mirar el mundo. Y vamos a mirar si este dolor de vivir es algo general o no. Personalmente creo que es algo general, que existe un dolor de vivir muy grande. Mira, cuando leí a Corrado Malanga hace ya bastantes años, me hizo un choque interno cuando dice que solamente el 80%, que el 80% de la población no tiene alma. Aquello me pareció...
La verdad es que no podemos hacer tal afirmación. Es una afirmación gratuita. ¿Por qué? Porque para poder hacer una afirmación como esa, tienes que hacer un estudio serio. Y para hacer un estudio serio tienes que coger una muestra de cientos de miles de personas y estudiarlo de cierta manera. Y no con un ejercicio del que he hablado en otro momento y no voy a hablar aquí, que son una serie de energías, de colores, bolitas y demás, que van a estar influenciadas inevitablemente, si son colores, por las energías, las vibraciones que tú sientas en ese momento. No. Por tanto, no lo podemos saber. Pero, sin embargo, sí estoy de acuerdo en que si miramos lo que ha pasado en los últimos 3 años, quizás fui demasiado generoso. Quizás alma a alma no lo tenga más que el 5%. O el 10%. ¿El resto? No. ¿Por qué? Porque hemos asistido a una situación donde han estado a punto aquellos que pensaban por ellos mismos, que decidían por ellos mismos y querían tener la libertad de decidir por ellos mismos, de ser linchados por la gran mayoría. De que directamente actuaran como auténtica manada y alguien que es manada no tiene alma. Punto. Se acabó. Esto es así. Cuando tú perteneces a una manada, tú no tienes alma, porque el alma es algo siempre individual, aunque pertenezca a algo más grande. Pero también sé que el alma huye, que los traumas hacen que tú te desconectes de lo más elevado. Entonces te explico esto para que tú entiendas cuál es un poco mi visión, para que comprendas por dónde voy, ¿no? ¿Te sientes insatisfecho o insatisfecha con tu vida? ¿Sientes que hay algo que te impide alcanzar la verdadera felicidad? ¿Tu realización personal? Si te sientes así, es posible que el origen de todo ello se encuentre en el pasado, en la infancia, en el vientre materno o incluso antes. ¿No es hora de buscar esas respuestas que buscas y sanar esas heridas del pasado? Podremos hacerlo con técnicas como regresiones a vidas pasadas, programación neurolingüística y coaching, todas ellas enfocadas en ayudarte a lograr tus objetivos y sanar esas heridas del pasado. No dejes pasar más tiempo, contáctame a través de la sección de contactos de mi página web y déjame ayudarte a encontrar las respuestas y las soluciones a tu vida que tanto deseas. Entonces, ¿qué sucede con esto que te quiero decir? Pues yo creo que la gente en líneas generales sufre muchísimo. Y te voy a poner los casos para que lo entendamos. Yo soy una persona que a mí me gusta el alcohol con moderación. Quiero decir, yo durante toda la semana solo bebo agua, pero el fin de semana. Y me gusta con alguna comida determinada, pues un buen vino, o un vino que esté en condiciones. No hace falta que sea un Vega Sicilia, vino que esté bien. Y de tarde en tarde me gusta tomarme, como decía un amigo mío, un licor en plan vaquero. Si es un whisky y no hace mucho calor, solamente un vaso bajo, whisky seco. Y si es de calor, quizás una piedra de hielo, nada más. Punto. Me pasa lo mismo con el ron, pero además me gustan que sean buenos. Lo siento mucho. Porque como no tomo mucho, pues que sean buenos. Sin embargo, no bebo alcohol, no trasiego alcohol. Y eso hace, bueno, no trasiego alcohol porque con 15 años bajé una borrachera y me dejó tan impresionado que no he vuelto a hacerlo. Entonces, claro, de golpe te unes a grupos familiares o de lo que sea. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo empiezan las personas a beber alcohol. Pum, 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 pum. Y claro, llevo muchos años observándolo y sacado mis propias conclusiones. Por ejemplo, me acuerdo una persona, un tipo cantador, una persona genial, cuando salíamos por la noche me decía, yo no te entiendo. Es que no pruebas el alcohol, porque cuando yo salía y conducía no pruebo el alcohol, esto es así, a menos que a veces el día decidiera ir en taxi, entonces sí, no pruebo el alcohol. Y dice, está graciosísimo, eres muy gracioso y no. Y dije, mira que yo soy serio, no soy gracioso, pues al tío le parecía gracioso, sí, gracioso. Pero él me decía, es que yo no me pongo a punto hasta que no tengo 4 o 5 cubatas. Y claro, es cuando se ponía a punto, cuando se ponía para él gracioso. Para los demás se empezó a poner borde, pesado y desagradable, porque así se ponen siempre los borrachos. Bueno, ese es el típico yo te estimo, ¿no? En fin, pero la persona era así, era una buena persona, pero tenía ese problema de tener que quitar las llaves algunas del coche para que no condujera.
O decirte a una persona, no, es que yo hasta que no me tomo un par de cubetas o 3 es que no puedo decirle algo a una chica. Y tú te quedas así, decir, algo falla en todo esto. Algo no funciona. Algo en esta manía de ponerse hasta las trancas de alcohol no funciona. Y las personas revelan lo que son en estas cosas. Y yo llego a la conclusión que es el dolor de vivir que sienten. Y cuando a un momento dado se relajan y demás, la única forma de apagarlo es así. Van resistiendo como pueden, van resistiendo y claro, luego les salen de todas las enfermedades y todo, van resistiendo como pueden y un buen día se relajan porque están de fiesta y lo único que pueden es beber. Y me decía, no, es que si dices que no bebes, entonces no te diviertes. Digo, yo me divierto haciendo lo que tú estás haciendo, no me fastidies. ¿De verdad que tú te diviertes? Hombre, me lo paso bien. ¿Te lo pasas bien, en serio? Si ya te has retirado a veces el carnet de conducir. Entonces, claro, ¿por qué las personas hacen esto? Pues porque internamente están sufriendo. Un ejemplo más. Yo te voy a hablar de mí y vamos a hablar del sufrimiento. Y te voy a hablar un detalle de mí. Yo en un momento de mi vida estoy en una situación laboral muy complicada, muy difícil, con unas tensiones horribles. Horribles. Una situación que duraba porque yo tenía un jefe que me odiaba y además que nunca sabías por dónde iba a salir. Entonces, todas las mañanas me tenía que reunir con él a las 9 de la mañana y no sabía ya qué hacer. Ni yo no sabía qué hacer. Mira, sinceramente, lo he dicho muchas veces, ¿eh? Lo único que me ha faltado intentar con ese tío, y de verdad lo intento todo, desde la parte espiritual y de la parte física, lo único que me ha faltado, perdón por la expresión, es llevármele de eso. Llevármele de eso, ¿sabes? No quiero decir la palabra. El único que me ha faltado, pero como yo no he ido nunca y pagado por eso, pues la verdad es que no era lo mío y tal. Pero de verdad era un tío que te sacaba totalmente de tus casillas porque estaba siempre elaborando. No trabajaba prácticamente, simplemente se dedicaba a estar ahí, de florero, pero el tiempo de florero era buscando la forma de fastidiarte. Y claro, tú estabas fatal. Y luego llegaba el fin de semana, que tú estabas toda la semana desequilibrado, y tenía una relación con una persona de la que estaba muy enganchado, pero que por una serie de cosas que no estaban limpias suyas anteriores ni mías, también teníamos una relación que no te equilibraba. Entonces, ¿en dónde estaba yo? Estaba en sufrimiento, estaba en dolor. Y al estar en sufrimiento, en dolor, ¿qué sucedía? Que mis reacciones siempre eran desagradables. Me he comportado mal, he cometido errores, y esto es así. Pero de eso me ha servido para aprender a no echarle la culpa a otro, asumir mis responsabilidades y darme cuenta de dónde estaba el problema. De eso hablé en un momento dado cuando el alma huye, cuando tú pierdes tu conexión con lo más elevado, estás sufriendo. Entonces hoy cuando yo veo, por ejemplo, una persona que de pronto es agresiva, que tal, y no es una persona que tú la valores como agresiva, porque hay personas que sí son peligrosas, son normalmente peligrosos, pero no, pero sino que está mal. Y además, lo malo es que a mí eso no me hace ni sensación. Es como cuando alguna vez me ha pasado en algún debate, o un post, o lo que sea, Twitter y cosas por el estilo, y de golpe alguien te agrede, ¿no? Y a mí me hace gracia, yo me divierto muchísimo, me lo paso muy bien, porque directamente lo que le contesto no es con lo que él espera, que es una agresión, sino con información. Le digo, oye, te agradezco mucho que me des la oportunidad de compartir contigo esta información. Y claro, es que se van. Y me pasa lo mismo con las personas en el día a día. ¿Me ha pasado una persona? Y digo, no, tranquilo, me parece bien. Sí, es que tú siempre estás tranquilo. Y digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Porque no te hace sensación, pero la persona está sufriendo, está esperando que tú entres al trapo a la discusión. Y si tú eres tan tonto como para entrar al trapo de discusión, la discusión va a ser tremenda. Pero claro, es que te va a agredir igual, porque las personas están sufriendo. Con lo cual, conclusión, todo el mundo está en el sistema de dolor. Lo que pasa es que tú eres consciente, porque te hiciste consciente con 4 o 5 años y los demás no lo son. Simplemente lo sufren, pero sin saber lo que están sufriendo. Concretamente, simplemente saben que necesitan emborracharse, que necesitan discutir, que necesitan montar broncas, que necesitan... ¡Pum! Están mal, están desequilibrados, están sufriendo.
Entonces ese sufrimiento está desconectado de esa parte más profunda. Por tanto, yo no sé, donde te decía antes, si hay o no alma, la tienen o no la tienen. Lo que sí sé es que lo pasan mal. Y vamos a posibles soluciones. Como en muchos vídeos, pues intento darte soluciones. ¿Qué puedes aplicar? Pero por desgracia es que no hay solución. Lo siento. Esto no tiene solución. Tú tienes la sensación desde muy pequeñito, muy pequeñita, de que no perteneces a esto. Y por bien que te vaya en esta vida, lo seguirás sintiendo siempre. Te puede ir de lujo, lujo, lujo y seguirás sintiéndolo. Esto te lo digo de verdad. No podrás. Entonces lo único que tienes que aprender es a vivir con ello. ¿Cómo vivir con ello? Pues en vez de intentar buscar en el mundo las referencias para poder vivir, tienes que buscarlas dentro de ti. ¿Te acuerdas de lo que te he dicho de esa pieza del ego que a un momento dado intentas colocar como sea, porque son los condicionamientos? Tus padres te dan una creencia, tú eres muy chiquitito, muy chiquitita, e intentas crear esa creencia que te han dado en tu estructura, la colocas ahí, pum, pum, con el martillo, porque es que no cabe. Bueno, pues esa pieza está destrozando la estructura. Bueno, pues tienes que hacer lo que te dije ya en un vídeo anterior, quitar las creencias que no te sirven, apartarlas, y aunque quede un hueco, ya se rellenará solo. ¿Por qué? ¿De qué se rellenará? De cuando tú empieces a buscar dentro de ti, cuando empieces a buscar en tu interior, cuando empieces a encontrar otras respuestas, cuando empieces a dejar... Mira, uno de los primeros síntomas que tienen las personas que no han llegado todavía a madurar es que quieren evangelizar a los demás. A todos nos ha pasado, ¿eh? Que en un momento dado tú te das cuenta de que el mundo no es y tú dejas descubriendo cosas y quieres que los demás te crean. Entonces te metes en discusiones con los demás para convencerles a los demás de tu verdad. Que tu verdad a lo mejor es verdad, cuidado, es que puede ser totalmente verdad, pero lo que es un error es tratar de evangelizar a los demás. Porque no puedes a un momento dado hacerlo de esa manera. Hombre, no puedes. Yo te estoy comentando una serie de creencias y siempre te digo que no me creas, que no busco que me creas, no quiero que me creas, absolutamente no. Quiero simplemente que tú busques dentro de ti tu propia verdad, tu propio maestro, quién eres, porque las respuestas están dentro de ti. Entonces, esto no tiene solución, no existe solución, y menos así. Únicamente que tú aprendas cada día a convivir mejor con el ser que realmente eres y no intentes encajar el ser que eres en un mundo en el que tú no perteneces. En el momento en que tú des espacio a tu ser interior, al ser que tú eres, para que viva tranquilamente, sin pelearse, sin nada y en su propio centro, en ese momento las cosas irán mejor, tendrás paz. Tendrás paz interior, no exterior. Paz exterior nunca la tendrás, lo siento mucho, porque siempre las personas estarán sufriendo, pasándolo mal y buscarán de una manera u otra resarcirse de su sufrimiento con las personas que a un momento dado vean que a un momento dado pues viven de otra manera. Mira, la envidia tiene, yo lo he dicho siempre, es muy fácil de definir. La envidia es eso que le sienten algunas personas cuando ven que alguien respira y le odian por respirar. Pero esa misma persona que respira, si mañana no respira lo que está pasando mal, también la odiarán por ser capaz de vivir sin respirar. O sea, es que no puedes evitarlo. Tú en un momento dado, cuando tú empieces a trabajar esa parte así, empieces a ensanchar interiormente, empieces a desarrollar todo eso que tú llevas dentro, serás como las espigas, que son más altas que las demás. Intentarán cortarlas. Es como dicen por ahí, el clavo que sobresale está pidiendo martillo. Es que no tendrás paz, lo siento mucho, pero tendrás paz interior. Y lo que pase fuera, pues cada vez te importará menos. No es que no te importe, tendrás que pagar facturas, tendrás problemas, tendrás que trabajar, tendrás que aguantar, sufrirás, punto. Pero ese dolor de vivir se disminuirá, porque ese dolor de vivir viene de que tú no encajas y te esfuerzas por encajar. El día de que dejas de esforzarte por encajar, el día que dices, mira, no, soy lo que soy, está bien como soy y quiero estar como soy, y lo demás, pues es lo demás. Y empiezas a vivir en conformidad contigo mismo, pues
es cuando puedes dominarlo, controlarlo. Pero es algo que nunca se abandonará, creo. Simplemente aprenderás a vivir con ello y en vez de dolerte, ya, pues no te dolerá, pero sabrás que eso está ahí. En fin, muchas gracias por estar ahí. Si has llegado hasta aquí, y te apetece invitarme un café, ya sabes, aquí abajo lo puedes hacer. Si no, pues oye, pues me das un like, que es gratis, que no te cuesta nada. Y por supuesto, como siempre, te dejo aquí para suscribirte y aquí un vídeo relacionado con todo esto que te puede ayudar. Así que nada más por hoy. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós.